Olis, 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 olis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Yo soy Melo, y este es nuestro primer encuentro, ¿no? Uy, eso suena muy bien y estoy muy emocionada. Quería que me cuentes por qué estás acá. Decidiste llamar y pedir un turno terapéutico por un tema en específico. Ok, perfecto. Antes que nada, quiero decirte que es muy valiente de tu parte venir acá y querer comentarme qué te pasa. Aunque también es verdad que ir a terapia hoy en día es muy normal y me parece muy bien que lo puedas naturalizar, ya que esto es un espacio para todos, realmente. Al menos una vez en la vida, todos deberían pasar por un lugar así. Así que bueno, espero poder acompañarte y si quieres puedes empezar a contarme. Aunque espera. Tengo mi libretita. Te voy a anotar, ¿ok? Claro. La compré nueva, ya que para todos los que vengan tienen su propia libretita de verde. Bien. Déjame buscar una página en blanco. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tu nombre es David. Muy bien. ¿Qué edad tienes aproximadamente? Ok. Muy bien, perfecto. Es la primera vez, ¿no? Que vienes. Muy bien. Ok. Ahora sí puedes empezar a contarme. Tienes un conflicto, ¿ok? Es con un tema de amor, de amistad, familiar, de amistad. Ok, me digo ahí tambaleando. Muy bien. Ok. Ujú, ujú, ujú. Voy a estar anotando puntos principales que me llamaron la atención, ¿de acuerdo? Acá yo no estoy para criticarte ni juzgar porque todos tenemos problemas, ¿ok? Esto va a ser confidencial y bajo llave. Sigue. Ujú. Sí, perfecto. Sí, claro que entiendo. Sí. Ok, ¿me dejas hacer una pequeña recapitulación para ver si entendí bien? Gracias, muchas gracias. Ok, entonces vos tenés una amiga que llevas conociendo hace relativamente bastante. Y esta amiga parece ser que solo se comunica contigo cuando quiere algo. Aunque no especificas que yo lo sobreentiendo en el sentido de por ahí pedirte un favor, algo material. Muy bien, perfecto. Entonces esta amiga, cuando vos intentas acercarte a ella, intentando generar una conversación, no te responde. Ok. Ok, y esto a vos te duele, te pone triste, te enoja, te pone triste y te hace pensar. ¿Y qué ideas te hace pensar? Vamos a hacer una lluvia de ideas, ¿te parece? Esto es una muy buena herramienta que te recomiendo que hagas si un día te encuentras en una situación donde tal vez no entiendes mucho tus emociones. Entonces, tenés una amiga que no te habla. Muy bien. ¿Ok?
vamos a hacer así, ok, acá de esta nubecita, quiero que me pongas, o me digas más bien, yo lo voy a anotar, todas las emociones que te hace sentir al respecto, desde lo más chiquitito hasta lo más grande, ok. Por ejemplo, vos me dijiste que sentías un poco de enojo, un poco de frustración, un poco de tristeza. Entonces vamos a poner enojo, tristeza, cuestionamiento. Es una muy buena palabra. Uy, no me entró. Bueno, no vamos a quedar con estas tres. A mí lo que me interesa más fue esta última, que te cuestionas al respecto. Si crees que estás siendo muy duro con esa persona. Ok, entiendo. Bueno, como sabes, yo no te puedo dar recomendaciones como tal. Yo no te voy a dar la solución. Y mi orden acá es básicamente poder plantearte herramientas para que puedas llegar a una idea más personal, ¿ok? Para que tomes una decisión por vos mismo, ¿ok? Porque lo primero que quiero decirte es que nadie más es responsable de tu vida que vos mismo, ¿ok, David? No te preocupes, te lo voy a decir todo muy lento y muy despacito. Si te pierdes me lo puedes decir, ¿ok? Ciertamente algunas personas, no sé si alguna vez escuchaste esto en internet, que hay algo que se llama así, mira. Los lenguajes de amor. Los lenguajes de amor son formas que tiene la gente, diferentes formas que tiene la gente de querer o amar a alguien. Ahora, las formas de amor no son ni positivas ni negativas, ¿ok? Son simplemente distintas formas que aprendemos desde chiquitos a demostrarnos amor. Por ejemplo, si a vos de chiquitito, tal vez tu mamá, cada vez que quería tal vez demostrarte cariño, te hacía pequeños regalitos. No sé, por ejemplo, llegabas del colegio y te daba un regalito, llegabas de un cumple y te daba un regalito. Uno se acostumbra a esa forma de amor y la aprende. Entonces, a la hora de mostrárselo a los demás, ¿qué hace? Es exacto, muy bien, dar regalitos. Ahora, no quiere decir que el hecho de que tal vez una persona un poco materialista, su forma de amor sea literalmente esa, porque no tendría sentido, ya que en realidad, más que vos tener que darle algo, esa persona te tendría que darte la voz, ¿ok? Pero acá también hay un elemento muy elemental, que es la reciprocidad. ¿Sabes lo que es la reciprocidad? La reciprocidad es la acción en la cual se da un vínculo donde uno da y donde uno recibe. Es decir, donde hay algo mutuo, hay algo recíproco, ¿ok? ¿Me entiendes? Muy bien. La reciprocidad yo siento que es un elemento fundamental de los pilares de una relación. Ahora, como hay diferentes tipos de lenguaje de amor, puede ser que uno de esos no lo tengas vos. Por ejemplo, que la reciprocidad no lo veas como algo sumamente importante, porque tal vez se equipara. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que la otra persona te pida muchas cosas a vos, y como tu forma de dar amor es tal vez ceder a esas cosas y a esos pedidos, tú ya te sientas en paz si a cambio esa persona te da compañía o algo que mínimamente te haga sentir querido. Ahora, acá la pregunta importante es, ¿existe este espacio con esa persona? ¿Existe esa reciprocidad con esa persona? Hay un punto donde si vos le das eso que querés, ¿tú te sientes bien? Ok, no quiero que me la respondas,
Pero lo que te quiero hacer llegar es que si la respuesta es no, es porque ahí hay un desbalance. Es donde hay una persona que está dando más y una persona está dando menos. Y ahí es donde vos deberías medir esa balanza y poner cositas que le vayan equiparando. Por ejemplo, si la balanza cede más para su lado, puedes poner cositas del mismo su lado para, no sé, decir, por ejemplo, bueno, es una amiga que conozco hace mucho tiempo y la amistad es algo que ya lleva años, un siglo, y eso también pesa un poco más, porque no es lo mismo conocer a alguien un mes y que te haga eso a conocer a una persona de hace 10 años. Estos parámetros son muy subjetivos y depende de cada uno, de lo que vos creas que es importante. Pero, aún así, tú tienes que, o deberías, más bien, de encontrar una forma que esta chica o esta persona sí te equipare. Encontrar unos puntos buenos en ella. Ahora, si te cuesta encontrar unos puntos buenos, yo creo que más que una relación de amistad o amorosa, parecía más una amistad comercial. Si me dejas ser pertinente. Así que realmente te dejo la idea de que puedas reflexionar un poco al respecto. De si realmente esta balanza está realmente equilibrada. Ojo, no quiero que me malentiendas. Realmente las relaciones humanas son bastante complicadas. Debido a que son dos personas intentando coincidir. Dos personas que tienen formas de pensar, religiones, costumbres, creencias totalmente distintas. Y es como que literalmente dos mundos chocan. ¿Ok? Entonces cuando uno hace la balanza, vamos a... Siempre es bueno materializarlo, ¿ok? Yo sé que hoy en día es medio difícil que todo esté más material por lo digital, pero realmente te recomiendo que agarres una hojita y dibujes una balanza. Yo nunca vi una balanza, la verdad. La voy a hacer así. Ok, supongamos que esto es una balanza, ¿ok? Supongamos que este es tu peso y este es el de ella o de esa persona. ¿Qué podrías poner de un lado y el otro? ¿Qué te da ella y qué das vos? Por ejemplo, vos me decís que a veces se de ciertos favores, a veces también se des tu tiempo, ya que cuando ella te habla, vos le respondes, por lo tanto estás terminando de hacer una actividad tuya para responderla a ella. Por lo tanto, eso también va a la balanza. A poner tiempo. Y entiendo que por lo poco que me contaste, también hubo un poquito de cariño, así que de tu lado también hay cariño. Muy bien. Todo esto es lo que yo noté de tu relato que vos dabas. Dabas favores, dabas tiempo, dabas cariño. La pregunta acá ahora es, ¿qué da ella? Esto es una actividad que quiero que hagas en tu casita, solito, ¿ok? Sin que nadie te vea, sin que nadie... O si te hace mejor que sentirte acompañado, hazlo con un amigo, obvio. Es a tu gusto, pero quiero realmente intentar que hagas una cosa así. Ahora, otro tema. Antes que nada, igual quiero decirte que lo estás haciendo muy bien. Y el hecho de que seas tan responsable con tus sentimientos y sobre lo demás es algo que es de apreciar. Y realmente valoro de ti, David. Ok, sé que la situación tal vez no sea muy bonita para vos, pero no te preocupes. Todo va a estar bien, ¿sí? Ok, ok. Sobre esto, quiero preguntarte, ¿cómo te encuentras ahora? ¿Te sientes abombado, estresado, nervioso? ¿O tal vez más tranquilo, con un poquito de sueñito? Poquito,
poquito de sueñito o fatiga? Muy bien. Está bien. Está perfecto. Vamos a intentar respirar, ¿ok? Es otra cosa que te quiero enseñar de mi parte. Vamos a tomar aire. Vamos a mantenerlo en nuestro pechito por 1, 2, 3, 4, 5 y lo sacamos. Intenta que la respiración sea constante, ¿ok? Como no te recién, la mía no fue constante, porque fue una tembladez. Quiero que cuando te sientas tal vez muy frustrado, muy enojado, muy triste, intentes hacer una respiración así y que lo sigas intentando hasta que la respiración salga fluida. ¿De acuerdo? Una vez que te salga fluida, repítelo 3 veces. Si esas 3 veces te sale fluida, puedes continuar con lo tuyo. ¿Ok? Ok, muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Y debo decir que me hace muy feliz compartir este espacio con vos. Ahora bien, siendo tal vez un poco más personal, si me lo permites, el hecho de que te cuestione bastante si la otra persona se está aprovechando de vos es algo muy consciente de tu parte y que personalmente diría que intentes a veces escuchar esas voces que tenés en tu mente. No digo que en todas las situaciones tengas razón, pero el hecho de que te la cuestiones es un muy buen paso y un buen parámetro para medir, porque la realidad es que esas voces te cuidan y están ahí, te cuidan y están ahí con un propósito especial, ¿de acuerdo? Todas esas voces de tu mente intentan protegerte de la gente mala, de la gente interesada, de los peligros, de las malas situaciones. Y cuando se activa es como un botón que uno aprieta y empieza a maquinar o empieza a pensar. Y si está bien que piense eso y si está bien que piense lo otro, vos tranquilo e intenta poner en papel todos esos sentimientos que corren por tu mente. Y una vez que lo hagas, créeme que todo va a ser mucho más claro para ti. Pero nunca los hagas callar. Nunca, nunca, nunca. Nunca agarres eso y lo tires. Porque están ahí por un motivo. Y muchas veces ese motivo te cuidan. ¿Ok? Si me preguntas de forma personal, como una amiga, yo creo que esa relación no pinta para bien, pero yo creo que es algo que se puede hablar y charlar. E incluso si tal vez sientes que debe terminar con un fin, se puede hablar de ese fin y se termine bien, en buenos términos. No siempre está bien ghostear e irte y desaparecer. Acá no nos gusta eso, porque somos personas conscientes. Y aunque el otro tal vez no nos trate o no nos valore tan bien, eso no significa que no merezcan el mínimo respeto. Y también porque habla más de ti que de ella. ¿Ok? Entonces siempre que tengas una situación así, por favor, sea un buen hombre. Ok. Siento que te hablé tanto, que creo que te aburrí. No te preocupes, puedes descansar en mi despacho, pero eso está mi sillón. Ok, ahora sí, quiero que cierres, 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 cierres los ojitos, ciérralos, 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 ciérralos. Muy buenas noches, David, y espero de todo corazón que este tema se pueda solucionar y te haya podido acompañar desde mi buena fe y cariño. Espero que descanses muy bien.
Hasta pronto.